Presentación final de resultados de mi proyecto, tendiente a la propuesta de una información de dominio, procedimiento a través del cual se adquirirá la propiedad a través de la posesión. Aprendizajes y las anécdotas. En primer término, sé que los conocimientos adquiridos a lo largo de las materias del certificado son de suma utilidad para el litigio penal, civil, mercantil y laboral. Adquirí principalmente conocimientos en materia civil y procesal civil. No eran ramas del derecho como que me gustaran mucho, entonces las tenía un poco olvidadas. Esto fue un completo error. Para este caso, tuve que aprender muchas de las figuras jurídicas del Código Civil para poder encontrar la inmatriculación, que era necesaria para este caso. Posterior a ello, profundicé en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México para encontrar el procedimiento necesario para llegar a esta información de dominio. Actualmente conozco mis habilidades, sé de lo que soy capaz. Mis aprendizajes primordialmente estuvieron enfocados en la información de dominio. Figura jurídica que conozco en su totalidad actualmente. Sé cuándo procede, cuáles son sus requisitos y sus fases. La investigación es primordial para la solución de cualquier caso. Además, recuerdo que cuando me presenté en el despacho jurídico, me sentía muy nerviosa. Estos nervios fueron disminuyendo conforme fui fortaleciendo las relaciones interpersonales. Ahora voy a hablar un poco de mis fortalezas. En primer término, tengo buenas habilidades de negociación. En este caso no había partes contendientes, sin embargo, tuve que negociar en diversas etapas con el abogado para llegar a una solución justa. Organización y planificación. Sé organizar mis tiempos y mi trabajo adecuadamente. Esto me permitió dar una solución, una propuesta formal en el tiempo necesario. Soy persistente. Al principio se me hizo muy complicado el caso, sin embargo, no me rendí en ningún momento. Luché y luché hasta obtener todos mis objetivos. Sé trabajar en equipo. Coordiné esfuerzos con el abogado para poder plantear una propuesta viable a este caso. Tengo habilidades analíticas. Puedo manejar grandes volúmenes de información. Esto me permite obtener mejores soluciones a los casos. Soy muy creativa, además tengo habilidades interpersonales. Tengo facilidad para desarrollarme con las personas. En este caso, tuve que generar un círculo de confianza con el abogado, lo que me dio muchísimos frutos. Habilidades de resoluciones de conflictos, tal como habilidades analíticas que ya había mencionado, razonamiento lógico, pensamiento crítico, que que fueron fundamentales para este desarrollo. La búsqueda de información. Si para algo soy buena, fue para buscar información. Al principio del caso, me plantearon que tenía que hacer una propuesta, entonces buscaba sentencias, buscaba jurisprudencia, doctrina, consideraciones fáctico-jurídicas, y ya que tenía muchísima información, era que iba desarrollando cada parte de mi propuesta. Finalmente, soy una buena comunicadora. Sé comunicarme eficazmente con las otras personas a través de una escucha activa y de habilidades verbales y no verbales. Bueno, ahora voy a hablar acerca de las áreas de oportunidad. ¿En qué puedo mejorar? Primero, tengo que estudiar más sobre derecho procesal civil. Profundizar en códigos procesales civiles tanto federales como estatales. En este caso me di cuenta que conozco figuras civiles. En este caso conocía la inmatriculación y la información de dominio, pero no sabía el procedimiento que tenía que llevarse a cabo. Tuve que estudiar muchísimo para poder afrontar esta parte. Las autoridades civiles en el Estado de México. Sabía que esta información de dominio tenía que llevarse ante un juez de primera instancia, un juez civil. Sin embargo, no sabía en dónde tenía la residencia el juzgado civil de primera instancia en relación a la ubicación del inmueble. Esto me detuvo bastante en mi propuesta.
Confianza en mí misma. No conocía las capacidades y las habilidades que tenía. Pensaba que no iba a poder resolver el caso. Esto de alguna forma, aunque no me perjudicó, tampoco te permite avanzar. Soy muy nerviosa. Desde que entregué la propuesta, desde el inicio hasta la entrega de la propuesta, todo el tiempo tuve nervios. Esto de alguna forma está relacionado con mi falta de confianza. Debo estudiar más a profundidad los procedimientos no contenciosos. A veces me enfoco mucho en el litigio, dejando por un lado este tipo de procedimientos que son vitales y que van a ser muy comunes en el ejercicio de nuestra carrera profesional. Finalmente, debo estudiar más a fondo las formas de adquirir la propiedad a través de la posesión. En este caso ya conozco la información de dominio, sin embargo debo profundizar en otras figuras jurídicas, tal como es usucapión. Bueno, ¿cuál fue la estrategia y las actividades que utilicé para tener éxito en esta propuesta y que fuera aceptada? En primer esta estrategia estuvo conformada por diversas actividades. En primer lugar, el análisis del caso. Las partes, que en este caso solamente era un solicitante y por eso un procedimiento no contencioso. Posterior a ello, los intereses, que era comprobar un derecho, justificar un derecho, adquirir la propiedad y la inscripción en el registro público de la propiedad del comercio, claro. Después a ello, identificar el lugar, el origen, que es la posesión precisamente, y las necesidades del cliente, básicamente. Una vez que ya tenía el análisis del caso, pasé al diagnóstico. ¿Cuál era el objeto? Que en este caso era obtener la propiedad. Ya que tenía el objeto, planteé una propuesta viable. Busqué en la legislación y en jurisprudencia y entonces encontré que necesitaba la información de dominio para poder proceder con este caso. Dentro del diagnóstico también analicé algunas consideraciones fáctico-jurídicas y los derechos discutidos, el derecho de propiedad. Una vez que ya tenía esto, pasé a la propuesta, donde fundamenté esta información de dominio. Claro, en el Código Civil del Estado de México y en el Código de Procedimientos Civiles del mismo Estado. Analicé nuevamente consideraciones fáctico-jurídicas, es decir, la aplicación de otras sentencias, en este caso, para de alguna forma ver su procedencia. Además, profundicé en las pruebas que deberían de ofrecerse al juez, pruebas documentales como certificados de no inscripción en el registro público de la propiedad, constancias de posesión, constancias de pago predial, pruebas testimoniales, pruebas presuncionales, etc. Posterior a ello, fijé un cronograma de actividades, señalando las actividades que tendrían que seguirse para llevar este procedimiento ante una instancia jurisdiccional. Bueno, finalmente hablaré sobre mis conclusiones. Todos los temas que fueron analizados a lo largo del certificado nos van a ser de vital importancia para los litigios penales, civiles, mercantiles y laborales, una vez que ejerzamos nuestra carrera profesional. La solución de un caso real no es nada sencillo. Tenemos que hacer un análisis exhaustivo de la situación. Después, un diagnóstico certero y una propuesta debidamente fundamentada. Tenemos que aplicar además todas nuestras habilidades como abogados litigantes para la solución de cualquier caso. Finalmente, la información de dominio es un procedimiento no contencioso, puesto que carece de partes que contiendan. Este procedimiento lo vamos a usar para adquirir la propiedad de un inmueble a través de una posesión pacífica, pública y continua. Y el inmueble debe carecer de antecedentes registrales. Debe llevarse un procedimiento específico que señala el Código de Procedimientos Civiles, en este caso del Estado de México. Primero se hace una solicitud inicial, posteriormente una notificación a colindantes y a la autoridad, puede o no la intervención del Ministerio Público. Después, la publicación de edictos, 2 edictos con intervalos de 2 días, tanto en la Gaceta Oficial como en un periódico de circulación. Ya que se publicaron los edictos y si no hay comparecencia de alguna persona que tenga más derechos o incluso del propietario,
se pasa a la audiencia testimonial, donde se desahogan las testimoniales de tres personas. Una vez que se pasó la audiencia testimonial, la sentencia, que termina finalmente con la protocolización, en caso de ser favorable, con la protocolización ante un notario, la inscripción en el registro público de la propiedad del comercio y finalmente con el traslado del dominio de la propiedad. Básicamente esta es la información de dominio y con esto cierro mi presentación de resultados. Muchas gracias.